por lo menos en la elección de Miss Venezuela del 76, bueno, parece que Luz fue una fiera y se comió la pasarela y no dejó para más nadie el cuadro de las 8, pero nunca se pensó que Minorca iba a ser Miss Venezuela y que Mónica iba a ser Miss World Venezuela. Yo no sé si hubiese llegado a primera finalista o si hubiese ganado, pero no hubiese bajado del top 5. Mónica hablaba inglés, eso también creo que en ese momento le hubiera ayudado mucho, porque creo que fue uno de los handicaps de Minorca. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Encantado de acompañarles nuevamente en una nueva emisión de nuestro canal y recordándoles como siempre que sus likes, sus comentarios y sobre todo suscribirse nos ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca cada día más y seguirle brindando más información y más contenido en materia de concursos de belleza. Hoy vamos con otro episodio de esta serie que hemos denominado ¿Qué hubiese pasado si? Estamos haciendo un ejercicio de imaginación tratando de proyectar a la primera finalista del concurso de Miss Venezuela si hubiese tenido que ir a Miss Universo. Es decir, si en vez de haber ganado la que ganó, hubiese ganado la primera finalista, ¿cómo le hubiese ido en Miss Universo? En esta oportunidad nos vamos al año 1976, un año bastante atrás en el tiempo, pero que fue muy polémico, sigue siendo muy recordado, sigue siendo muy comentado por todo lo que ocurrió allí. Y en este caso vamos a hacer el ejercicio al revés. En vez de decir qué hubiese pasado si la primera finalista hubiese ido al Miss Universo, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué hubiese pasado si la que ganó hubiese ido a Miss Universo? Porque como todos ustedes saben, ese año gana Luz Peraza, Miss Guárico, y renuncia a las 72 horas para irse a comer un helado con su novio y casarse apenas a los 2 días de haber sido coronada Miss Venezuela. Y entonces es Judy Castillo, primera finalista de esa edición, quien asume esta responsabilidad y es nombrada Miss Venezuela y nos representa en Miss Universo, logrando una destacadísima participación en esa edición celebrada en Hong Kong, porque fue primera finalista de este concurso. Entonces aquí hay que imaginárselo al revés. ¿Qué hubiese pasado si Luz Peraza, ganadora titular del Miss Venezuela 1976, hubiera finalmente ido a representarnos en Miss Universo como realmente le correspondía? Lo primero que hay que decir en este caso es que Luz fue la gran protegida, la gran favorita de la prensa y la gran protegida de Osmel Sousa, que fue quien la llevó a OPA Publicidad, que era quien realizaba el concurso en aquel momento, la asesoró, le creó todo este aparataje que él tenía para ayudar a la candidata que estaba, vamos a decir, asesorando en aquel momento, peluqueros, estilistas, profesores de pasarela, gente que le prestaba ropa. Lo cierto es que, tenía todo ese aparataje a su favor y, como la misma Judith confiesa en entrevistas recientes, pues era evidente que iba a ganar Luz, no solamente porque era una mujer muy bella, sino porque tenía todo a su alrededor, todo lo que necesitaba una candidata para destacar y para hacerse de la corona de aquel momento en el concurso de Miss Venezuela. Le agrada hacer amistades y vivir experiencias. En Luz Peraza, Miss Guárico. ¿Qué dicen las barras? Adelante, Judith. ¿Quieta? Adelante, Miss Guárico. Una de ellas va a viajar como Miss Venezuela al certamen internacional de Miss Mundo, que se celebrará en Londres, Inglaterra. Y la otra nos va a representar en el certamen de Miss Universo, que va a celebrarse en Hong Kong, China. La primera finalista es Judith Castillo y Miss Venezuela es Luz Peraza, Miss Guárico. Lo cierto es que, efectivamente así fue. Luz gana. Y la primera comparativa que quisiera hacer es que, según lo que he leído, porque obviamente no había nacido en aquel momento, pero hay mucha prensa que en aquel entonces destacaba esa rivalidad entre
las dos grandes favoritas, que eran Eluz y Judy Castillo, que era Miss Nueva Esparta, y pues todos coincidían en que Luz iba a ganar el Miss Venezuela. De hecho, ese pronóstico famosísimo que se hizo durante muchísimos años de la revista Venezuela Gráfica, donde días antes del concurso Miss Venezuela hacían sus pronósticos de quién ganaba, de quién quedaba de segunda, pues Luz efectivamente apareció como la virtual ganadora de esa edición. Pero sí he leído en algunas notas de prensa, de algunas columnas, que en aquel momento decían que a pesar de que Eluz se veía ganadora, quizás le faltaba un poquito de carisma, un poquito de simpatía, que sí lo destacaban en el caso de Judy Castillo. Lo que pasa es que yo creo que Eluz, como ella misma también ha confesado, no estaba ganada a ser Miss Venezuela. Lo hizo un poco por insistencia de sus padres y por todo el aparataje que se montó a su alrededor, pero quizás no tenía ese espíritu tan competitivo de otras candidatas a Miss Venezuela, y quizás Judith sí, y eso se notaba un poco. Judith era un poco más extrovertida, Eluz era una chica un poco más tímida, un poco más reservada. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, aunque a mí siempre me ha parecido que Luz es una mujer muy dulce, y lo sigue siendo. Y fíjense que pues tuvo muchísimo éxito como actriz durante muchísimos años en Venevisión y en otros canales de televisión, haciendo una cantidad de novelas. Así que ese histrionismo quizás era que no había salido a flote o no lo había explotado, porque era una mujer muy joven. Luz era un poco más alta, medía 1,73, Judith medía 1,67, 1,68 por allí. Quizás en aquel momento pues se notaba un poco la diferencia. Eso de la estatura siempre a mí me parece que es un factor, no quizás decisivo, pero sí es un factor importante en una candidata. Luz tenía un look que le había creado Osmel Sousa, con el cabello recogido, como muy chic, como muy glamoroso, como muy de diva de Hollywood. Judith tenía un prototipo mucho más criollo, mucho más de extracción más venezolana, la piel morena, el cabello liso, como vamos a decir tipo india, aunque no tiene el cabello largo, pero cabello liso, una cara muy linda también. Las dos eran muy lindas. Yo creo que realmente en su prototipo las dos eran igualmente bonitas. Quizás, bueno, Eluz tenía la ventaja de que era más alta, quizás tenía un cuerpo más atractivo en aquel momento, pero bueno, Judy también lo compensaba con esta parte de su personalidad, que era como más chispeante, más extrovertida. Hay un elemento que quizás muchos de ustedes no lo saben, yo mismo no estaba claro, sí lo sabía, pero no estaba del todo seguro, y es que Eluz hablaba inglés, porque resulta que Eluz había vivido durante su niñez en el estado de Maryland con su familia, creo que desde los 8 hasta los 11 años. Inclusive cuando fue el concurso de Miss Princesita, y aquí tengo que darle crédito a quien lo tiene, que es mi buen amigo Héctor de la página de Miss para recordar, me comentaba que cuando Eluz gana el concurso de Miss Princesita en 1974, ella conversaba en inglés, y la dueña de ese concurso de Miss Princesita, no me acuerdo ahorita el nombre, le dijo: pero tú, ¿por qué no me habías dicho que tú hablabas inglés? Ahí se nota claramente que Eluz era una persona muy reservada, muy tímida, que no se hacía publicidad con ese tipo de cosas, porque, bueno, en aquel momento, sobre todo, hablar inglés en una candidata a Miss Venezuela era un plus. No era muy frecuente que eso ocurriera, y ella, sin embargo, no hacía alarde de esa situación. De hecho, posteriormente me cuenta Héctor que cuando Eluz enviuda a principios de los 80, regresa a los Estados Unidos y trabajó un tiempo en un consulado en la Embajada de Venezuela, no me acuerdo muy bien, antes de reintegrarse nuevamente como actriz a Venevisión. Judith no hablaba mucho inglés, sino un poquito, pero ella era muy viva, muy audaz. Yo creo que una de las palabras que mejor define la personalidad de Judy Castillo es la audacia. Era una chica como, vamos para adelante, vamos a ver cómo sale, pero se atrevía a hacer muchas cosas. Fíjense que en el concurso de Miss Universo ella, además de hablar en cantonés, ese discurso recordadísimo que realmente la apuntaló como una gran favorita de esa noche, también se defendía ahí con sus palabritas en inglés con el animador Bob Barker. Just some words. Do you speak English? Yes, little and slowly. Very slowly. Yes, very slowly. Pero bueno, no es lo mismo
tener un dominio medio o pequeño del idioma que el que podía haber tenido Luz, que había vivido en los Estados Unidos y había estudiado en los Estados Unidos. Yo creo que eso hubiese sido un punto a su favor. Finalmente, ¿qué hubiese pasado si Luz Peraza hubiese ido al Miss Universo? Esta es una gran pregunta que nos hacemos los misólogos desde hace muchísimos años. Y hay mucha gente que piensa que no le hubiese ido tan bien. Hay como dos grupos. De hecho, inclusive mi hermano, que sí vivió ese concurso, siempre cuando yo era un niño, él me decía, Luz Peraza hubiese sido la primera Miss Universo venezolana, porque realmente era bellísima. Y hay mucha gente que afirma eso, que nuestra primera Miss Universo hubiese sido Luz si hubiese logrado ir al concurso de Miss Universo. Hay otro grupo de personas que dicen que quizás no le hubiese ido tan bien, no por el aspecto físico, sino porque ella realmente no tenía ganas de ganar. Entonces, cuando una chica no tiene ganas de ganar un concurso, probablemente no da todo lo que tiene que dar para llegar a esa primera posición. Sin embargo, y vuelvo nuevamente a darle crédito a mi amigo Héctor de Misses para Recordar, que los que no vivimos el concurso de 1976 o no lo hemos visto porque no hay videos, lamentablemente, sino de la coronación y otras cositas muy pequeñas, pero no hemos visto el desempeño de Luz Peraza en la pasarela del concurso de 1976. Héctor me comenta que a diferencia de lo que muchos creen, que Luz era muy tímida, que no era una muchacha que se veía competitiva, por lo menos en la elección de Miss Venezuela del 76, bueno, parece que Luz fue una fiera y se comió la pasarela y no dejó para más nadie, porque quizás venía con ese ímpetu que le habían inyectado Osmel Sousa y todas las personas que estaban alrededor de su preparación y de su asesoramiento. De hecho, el mismo Héctor también me comenta que él que tuvo acceso a los puntajes de aquel momento que fueron publicados en la prensa, Luz ganó con una ventaja bastante considerable sobre Judith. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado si? Yo creo que si Luz hubiese ido a Miss Universo con una buena actitud, con el interés de ganar y con todo el asesoramiento que le proporcionaba Osmel Sousa y sus colaboradores de aquel momento, en las 5 estaba. Yo no sé si hubiese llegado a primera finalista o si hubiese ganado, pero no hubiese bajado del top 5 porque era una mujer muy llamativa. Viendo las candidatas de Miss Universo de ese año, que eran muy bellas, pero eran todas como parecidas, nórdicas, rubias, el tipo de Luz hubiese sido diferente, cosa que también le favoreció a Judith, que tenía un prototipo distinto, como más salvaje, como más latino. Entonces, bueno, hubiese dependido de eso. También considero que en aquel momento uno dice, no, pero es que no era extrovertida, no era, ¿sabes? No tenía esa fuerza que tenían otras candidatas, pero es que en aquel momento las candidatas a Miss Universo no eran así. Revisen ustedes el video del Miss Universo 76 y van a ver que todas eran tímidas, introvertidas. La única que quizás destacaba justamente por ser un poquito más chispeante era Judy Castillo. El resto eran bastante chicas como se solían ver en aquel momento. Entonces, yo sí creo que entre las 5 hubiese estado Luz Peraza, y de haber ido con una actitud de ganar, lo hubiese podido hacer. Pero bueno, no lo sabemos. Igualmente tuvimos una gran representación de Judy Castillo, que fue una extraordinaria primera finalista. Ahora vamos al año 1993 con la dupla de Minorca Mercado y Mónica Ley. Hay algo interesante de esta edición que pues también la logré vivirla, así fuese un niño, pero la viví, que es que hubo un gran batacazo, pero el batacazo no fue nada más de la que ganó, de Minorca, sino inclusive de la que quedó segunda, que fue Mónica Ley. Ninguna de las dos figuraban para esos puestos. Sí estaban mencionadas para el cuadro de las 8, pero nunca se pensó que Minorca iba a ser Miss Venezuela y que Mónica iba a ser Miss World Venezuela. Las dos grandes favoritas eran Fabiola Espitales, Miss Yaracuy, y Fabiola Celadón, Miss Trujillo. Así que fue bastante sorpresivo lo que ocurrió esa noche. Eso es lo primero que podríamos decir de esa edición. Para aquel entonces, las representantes de Venezuela en Miss Universo solían ser chicas con el prototipo que tenía Minorca. Mujeres de más de 1,80 m, con moño,
con prototipos bastante latinos, castañas o de ojos claros, pero castañas, blancas, etcétera. Así que yo sí pensé que Minorca podía ganar el Miss Venezuela a pesar de que no era mencionada para ese puesto. Le faltaba pulitura, por supuesto, como todos hemos visto. Creo que Osmel Sousa hizo una de sus mejores transformaciones de una candidata desde el Miss Venezuela al Miss Universo con Minorca, que además era una mujer muy disciplinada, según entiendo, pero tenía realmente todo el prototipo de una buena participante para Miss Universo, altísima, con un cuerpazo, y bueno, los detalles que había que arreglar se arreglaron y quedaron muy bien. Ha sido decisión del jurado calificador en el certamen Miss Venezuela 1993 que al certamen Miss World Venezuela es Miss Distrito Federal Mónica Ley y Miss Venezuela es Miss Apure Minorca Mercado. Mónica realmente tenía un prototipo muy diferente. Era un prototipo más como el de Alicia Machado. Yo creo que Mónica fue una precursora también de lo que pudo haber sido el triunfo de Alicia Machado 2 años después. Era una chica mucho más bajita, de 1,70 m por allí, rubia, cabellito liso, con esa actitud como también más fresca, más juvenil, más chispeante, más extrovertida, con un cuerpo espectacular. La verdad es que las dos tenían un cuerpo espectacular. Estatura 1,73. Medidas 90, 60, 90. Minorca como más atlética, porque era una mujer que había hecho básquetbol durante muchísimos años, unas piernotas, además medía 1,86 m, o sea, y Mónica, una chica con una estructura mucho más frágil, pero también para mí uno de las figuras o de las siluetas más bonitas de una candidata a Miss Venezuela, de esas mujeres que tienen una cinturita impresionante, realmente un cuerpo espectacular. Y creo que todos esos factores jugaron a su favor en esa noche del Miss Venezuela, que la hicieron llegar mucho más lejos de lo que la gente creía. Era una chica muy, muy natural, muy simpática, muy extrovertida, con una sonrisa encantadora. Así que eran dos prototipos físicos completamente distintos. Minorca mucho más, quizás daba hacia más elegante, por su estatura, por su fisonomía. El prototipo de Mónica era más latina, a pesar de que era rubia, pero era la típica, como decirte, italiana. Y hay algo interesante. Bueno, italiana porque además era de ascendencia italiana. Pero hay algo interesante con ese año 1993 y que nos permite proyectar un poco a Mónica Ley dentro del concurso de Miss Universo, y es que ese año Miss Italia, Ariana David, que fue semifinalista, tenía un prototipo muy parecido al de Mónica Ley. Bronceada, cabello oxigenado, digamos, o amarillo. Esa manera de presentarse en el escenario como muy sinuoso, como muy sensual, pero dentro del aspecto de la simpatía y de lo extrovertida que puede ser una chica. Así que, ¿qué hubiese pasado si Mónica Ley le hubiese tocado ir al Miss Universo? Yo creo que hubiese podido llegar inclusive también al top 3. A pesar de que no era una mujer espectacularmente bella como solíamos ver chicas en aquel momento, que eran como impresionantes. Ella era una chica como más, insisto, como más juvenil, como más con una imagen más fresca, pero yo creo que eso le hubiese ayudado muchísimo dentro del concurso de Miss Universo y la hubiese proyectado probablemente para uno de los primeros puestos, como también ocurrió con Minorca. Quizás no hubiese sido tan favorita como fue Minorca en Filipinas, pero yo creo que al final le hubiese ido muy bien. Pudo haber perfectamente logrado estar en el top 5 o en el top 3 de esa edición de Miss Universo celebrada en Manila. Mónica hablaba inglés, eso también creo que en ese momento le hubiera ayudado mucho, porque creo que fue uno de los hándicaps de Minorca por los que quizás no terminó ganando la corona como muchos pensábamos. Mónica sí lo hablaba, así que yo creo que en el top 3 hubiese estado, le hubiese ido igual de bien
que a Minorca, y de hecho en Miss Mundo le fue también muy bien, quedó en el top 5. Así que bueno, con esto terminamos nuestra edición del día de hoy de Expediente Miss en esta nueva entrega de esta serie que hemos denominado ¿Qué hubiese pasado si? Espero que les haya gustado. Soy Andrés Carmona, recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos likes, hacer sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.